Bueno, pues si os parece, y por hacer hablar un poco de puntualidad, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda. Mi nombre es Miguel Paz, soy el coordinador del área de formación y empleo de ILDEFE. Bueno, ILDEFE, como sabéis, es el Instituto de Empleo, la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento. Y bueno, hoy en esta mañana que parece que ha anunciado un invierno prematuro, retomamos, yo creo que sea la cuarta mesa redonda que venimos organizando en el marco del programa de atracción y retención de León sobre oportunidades laborales y profesionales en sectores que consideramos estratégicos en la ciudad. Esto se marca a su vez dentro del programa de talento, que tiene una parte de trabajo, de actividad dirigida a atraer a perfiles de cualificación media alta de fuera de León a nuestra ciudad, y también tiene una parte dirigida a desarrollar actividades relacionadas con la retención de talento, ¿no? Por eso esta mesa, el fin o su objetivo va dirigido sobre todo, bueno, a profesionales, personas desempleadas, jóvenes interesados en concreto en este sector que vamos a abordar hoy, y también, bueno, pues a técnicos de empleo, agentes de desarrollo que puedan ofrecer a sus usuarios información de este tipo, ¿no? Bueno, como os decía, esta es ya la cuarta mesa que hemos puesto en marcha relacionadas con sectores estratégicos, con oportunidades profesionales en sectores estratégicos de la ciudad. Otras fueron en el sector, por ejemplo, biotecnológico, en el sector TIC, y el de hoy está centrado en el sector de la industria agroalimentaria. Solemos invitar a profesionales, responsables, CEOs, directores de recursos humanos de las empresas más emblemáticas de cada sector. Y bueno, sí quiero dejar claro que sin ellos, obviamente sin su participación, pues esto no tendría ninguna entidad ni ningún sentido, ¿no? Y quiero aprovechar en ese sentido, en mi nombre y en nombre de ILDEFE, pues a expresar mi gratitud, y no lo digo solo en sentido protocolario, por la presencia hoy de las personas que os voy a presentar, porque sé que tienen una agenda muy apretada y, bueno, si su presencia hoy aquí, pues obviamente esta mesa no tendría ningún recorrido, ¿no? Gracias de nuevo, porque además les he hecho esperar y les he pegado un pequeño susto incorporándome justo en tiempo justo, y quiero públicamente reiterar mis disculpas. Las personas que hoy están con nosotros son por parte del Activer Javier Ordóñez, director de Recursos Humanos, por parte de Legumbres Lobo Alfonso Zarauza, responsable de Recursos Humanos, y por parte de Plantafar Hugo Rodríguez. Explicaros brevemente en qué va a consistir el desarrollo de la mesa. Entre bastidores, un poco como apoyo logístico, tenemos, por cierto, a Luisa Iván, de MIT Estrategia. La idea, yo creo que tenéis todos bloqueados bloqueado el micrófono. Si no fuera así, la idea es que lo tengáis bloqueado hasta el final, pero bueno, la idea es que también participéis. Lo podéis hacer a través del chat, o bien esperando al final, pues, a formular preguntas o plantear las cuestiones que os interesen, ¿no? La idea es un poco que estos empresarios que hoy están aquí, bueno, pues nos hablen de qué competencias, qué perfiles buscan, y en ese sentido lo que vamos a hacer es, bueno, pues a través de preguntas, plantearles esas cuestiones para que nos lo vaya aclarando, ¿no? Y que luego al final de la sesión, aunque os sugiero una vez más que vayáis poniendo las preguntas que queráis en el chat, al final de la sesión, ya un poco a micrófono abierto, pues les formuléis las preguntas que consideréis oportuno, ¿de acuerdo? Bueno, pues siguiendo un poco lo que pone la diapositiva, vamos a seguir este orden. Os pediría, vamos a empezar por ti mismo, Javier, os pediría que hicierais bueno, obviamente sois empresas conocidas, pero una breve presentación de vosotros mismos y de la empresa que representáis, y luego ya entraremos más en detalle de lo que, bueno, realmente pues le da salsa a la mesa, que es hablar de eso, ¿no? De qué perfiles estáis buscando, qué oportunidades de trabajo hay en vuestro sector, etcétera. Pues, Javier, te doy la palabra sin más preámbulos. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a la organización y a todos los participantes y a las personas que se han unido hoy con nosotros. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Javier Ordóñez, director de Recursos Humanos del Activer. En breve entrará en la conferencia también Roberto Robles, el director general, que también nos podrá comentar cosas interesantes, y seguro que podéis hacerle alguna pregunta también. Y bueno, como breve presentación de la empresa, la Activer León está en trabajo del Cerecedo. El año pasado cumplimos 50 años en la industria leonesa. Lo que fabricamos son productos lácteos, leche y batidos y algunos derivados, nata y otros productos, y nuestro cliente principal es Mercadona.
somos lo que antes se llamaba, ahora ya no se llama así, interproveedor de Mercadona. Bueno, tenemos una tradición de muchos años y no solamente ligada a la industria, sino ligada al sector primario en el Campo de León, de donde conseguimos pues, prácticamente el 100% de toda la leche que llega a la fábrica durante todo el año. Así que lo que intentamos fundamentalmente es la integración de la cadena de valor de un producto alimenticio como es la leche y sus derivados, y lo hacemos intentando que sea sostenible y que genere, como decía, valor para todos los elementos de la cadena. Así que esa sería una breve presentación de lo que hacemos nosotros. Muchas gracias, Javier. Nada, te damos la palabra a Alfonso, Alfonso Zarauza de Legumbres Longo. Cuéntanos. Hola, buenos días a todos y en primer lugar agradecer la invitación y por hacer un breve resumen de nuestra empresa. Como nuestro propio nombre indica, pues nos dedicamos a las legumbres, tanto legumbre seca como legumbre cocido. Tenemos 2 plantas de producción ubicadas en Riego de la Vega y en el Polígono Industrial de Onzonilla. Somos una empresa antigua con mucha tradición y que lo que buscamos es aportar un pequeño valor a la zona y con expectativas de crecimiento y estabilización. Nuestros principales clientes están derivados del gran consumo y es un poco el resumen que os puedo comentar. Nada, gracias por tu brevedad, Alfonso. Y nada, te damos la palabra, Hugo. Cuéntanos. Hola, muy buenos días. Mira, lo primero agradeceros al ILDEFE la invitación, a Miguel y a todo el equipo que forma este proyecto de talento. Es la primera vez que nosotros participamos en una mesa redonda de estas, pero yo me gustaría felicitaros por el proyecto que estáis teniendo relacionado con el talento, con el tema de poner a León como ciudad de atracción de talento o de retorno de nuestro talento exiliado, por así decirlo, que se tiene que marchar de nuestra ciudad. Y bueno, yo soy Hugo Rodríguez, soy el director financiero y de recursos humanos de Plantafar. Nosotros estamos ubicados en Villanueva del Condado. Entonces creo que somos, como el resto de mis compañeros, empresas que claramente somos una muestra de lo que es la España despoblada, o nuestra parte que hacemos de arraigo para luchar contra esa España despoblada por la zona donde estamos ubicados, que estamos en áreas rurales o en zonas de menos de 5.000 habitantes, por nuestro desarrollo de negocio, que tiene que ver con el desarrollo de la economía agrícola o el desarrollo agrícola de las zonas rurales, porque forma parte de nuestro negocio y de nuestra cadena de valor de producto, ya sea el Activer con sus acuerdos con los ganaderos, tanto Legumbres Luengo como nosotros con los acuerdos con los agricultores. Y nuestra actividad, que a lo mejor es lo que menos está identificado respecto al resto de mis colegas y mis compañeros, nosotros nos dedicamos a las infusiones. Nosotros, para hacerlo de forma muy gráfica, somos la materia vegetal seca que está dentro de la bolsa de infusión. Nosotros nos dedicamos a comprar y elaborar esa materia vegetal seca, dígase manzanilla, por poner los productos más significativos, manzanilla, menta y determinadas y otras especies botánicas, que actualmente manejamos más de 200 especies botánicas, y nosotros se lo vendemos a lo que llamamos los empacadores, los packers, que son las empresas que se dedican a hacer las bolsitas de infusión, a hacer el packaging y a ponerlo en los lineales de los supermercados. Nosotros fuimos fundados en 1964, o sea, somos una empresa con ya un largo recorrido, siempre ubicados en las mismas instalaciones, aquí en Villanueva del Condado, y pertenecemos a un grupo alemán, que es el grupo Martin Bauer, que es el número 1 a nivel mundial de esta categoría de productos. Muchas gracias, Hugo. No es el objeto de esta mesa, pero a mí me parece muy interesante ese apunte que has hecho sobre, bueno, pues ya llevamos años hablando del tema de la España vaciada, ¿no? De la falta de, bueno, pues de recursos y de riqueza en el medio rural español y en concreto en el de León. Y la verdad es que si alguien está haciendo algo en ese sentido son las empresas como las que vosotros representáis, ¿no? Y a mí me parece importante subrayarlo. Bueno, retomando un poco el fin de esta mesa, que sobre todo conocer qué perfiles
están demandando el Activer, Luengo, Plantafar, qué competencias exigís a las personas que se incorporan a vuestras empresas, pues os voy a os voy a pedir que nos contéis eso, ¿no? Incluso algo más, ¿no? Que nos digáis si tenéis expectativas de que se incremente vuestra plantilla, pues si no, ya en lo que queda de año, pues de cara al 2022, pero bueno, sobre todo que nos hagáis un poco hincapié en eso, ¿no? ¿Qué perfiles, qué competencias exigís a las personas que se incorporan en nuestras empresas? Te cedo otra vez la palabra, Javier, cuéntanos. Bueno, en general, y como dice el título de la conferencia de hoy, al final todas las empresas buscamos una cosa que se llama talento. Pero esto es muy difícil de definir incluso. Porque ¿qué es talento? Todas las personas tienen talento. Todas las personas tienen cosas que hacen bien y cosas en las que destacan. Y todas las personas que nos están oyendo hoy, pues hay cosas que les gustan más y cosas que les gustan menos, y las que les gustan más, pues ponen más afán por hacerlas bien. Como seguramente en la parte más técnica incidirán mis compañeros de hoy de la ponencia, yo voy a incidir en una que para nosotros es muy importante, que es, bueno, evidentemente para entrar a una industria a trabajar en cualquier puesto requieres un nivel de cualificación y de tecnificación. Eso se consigue en los centros de formación profesional, en las universidades o en otros centros de formación, para conseguir de alguna manera poder desarrollar unas tareas o tener ciertos conocimientos básicos. Cierto es que sobre todo en la industria alimentaria, luego la especificidad de cada fábrica o de cada sector es tan grande que va a requerir un periodo de formación grande, que eso seguro vais a tener en las empresas una vez que entráis, y es la manera de aprender a trabajar. Pero la parte en la que yo querría centrarme más en esta primera intervención es en la otra, que es, y no sé si mis compañeros coincidirán, en la que más estamos viendo flaquear ahora a las personas que se incorporan al trabajo. Es la parte de la actitud, con C, de las ganas, de el querer aprender, el tener la humildad suficiente para saber que aunque salgas de la universidad o de un módulo de formación profesional, pues todavía no sabes trabajar. Y eso nos ha pasado a todos. Es la parte de querer ser todos los días un poquito mejor, no dejarse llevar ya cuando tienes una tarea controlada o tienes una tarea dominada. Y es la parte sobre todo no del poder hacer, sino del querer hacer, de la actitud que tienes con tus compañeros en el trabajo, con tus responsables, la flexibilidad que también demuestras cuando la empresa te necesita. Esa es la parte en la que ahora estamos viendo que quizá las personas están flaqueando más. Y es una pena porque, al contrario de lo que piensa mucha gente, nosotros en la Activer pensamos que esta es la generación mejor formada de la historia. Posiblemente nunca ha habido personas con tantos medios ni con tanta formación para acceder a los empleos y con tanta cualificación, y quizá estén fallando más en esta otra parte. Y es en la que yo encarecidamente y desde mi empresa recomendaríamos a todo candidato que se presenta a una empresa que la potencie, porque esto vale mucho más a la hora de decidirse por una persona o de renovarlo a una persona cuando ya está dentro de la empresa, o de hacer un contrato indefinido, vale mucho más que la otra. Bueno, antes de dar paso a Alfonso, sí que me gustaría bueno, pues un poco hacer una pausa sobre lo que ha comentado Javier, ¿no? Bueno, nosotros somos conscientes de esa realidad porque nos la transmiten las empresas, y también organizamos actividades formativas por donde pasan los alumnos, y también en esa fase preliminar, cuando la gente se está formando, pues también detectas, ¿no? Si quien realmente tiene más ganas de formarse y pone toda la carne en el asador y realmente aprovecha esa oportunidad que se le da, que, bueno, que al fin y al cabo es algo que se proporciona con dinero público, ¿no? Desde ILEFE, conscientes de este tema, pues organizamos también actividades que inciden en lo que se llaman las habilidades sociales transversales, ¿no? Que en definitiva son las que ha mencionado Javier sobre temas de actitud, ¿no? Pero es algo que, insisto, cada vez nos hacen llegar con más intensidad a las empresas, y que nosotros mismos estamos detectando, no solo por eso, por lo que nos comenta, sino incluso también en las actividades formativas que desarrollamos, ¿no? Y que es algo tremendamente importante. Alfonso, cuéntanos un poco qué perfiles buscáis desde Legumbres Luengo, e imagino que coincidirás también en lo que ha dicho Javier, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que nosotros últimamente estamos abogando por una profesionalización de la empresa, tendiendo a perfiles técnicos incluso en los puestos más operativos. Y en nuestro caso, un poco derivado de la industria alimentaria, las exigencias de calidad de IFS y BRC,
pues nos obligan a profesionalizar cada vez esos puestos de trabajo de una manera más intensiva. Por otra parte, hay que tener muy claro que la tecnología y la informática han modificado el contenido de los puestos de trabajo de una manera muy importante en los últimos años y es uno de los pilares básicos a día de hoy. Y nosotros derivamos precisamente eso, a la profesionalización, y yo lo tenía como, lo que comenta Javier, lo tenía como un punto muy importante y me gustaría dejarlo muy claro. El mayor problema con el que nos estamos encontrando no es a lo mejor la formación, sino el compromiso de la gente cuando entra a trabajar con nosotros. Buscamos gente comprometida, que se involucre en el proyecto, que aporte iniciativa y realmente, y diciéndolo muy claro, que creo como se debe decir, solamente preocupa horario, vacaciones y sueldo. A partir de ahí nos encontramos con que es muy difícil encontrar gente comprometida con el proyecto y esto que comentaba Javier, se valora prácticamente igual o más una persona con ganas de trabajar, con ganas de aportar. Incluso me atrevería a decir que con algún conocimiento menos que una persona que esté más formada, pero con flexibilidad, con creer, a lo mejor no es la manera de expresarlo, pero como me gusta decirlo, que una pequeña parte de la empresa es tuya y que aquí reside tu fuerza y debes aportar. Y nos está costando mucho trabajo de encontrar. Muy difícil. Como os comento, nos centramos en cuál es mi sueldo, cuál es mi horario, cuáles son mis vacaciones, cumplir, por así decirlo, un expediente, si lo queremos denominar así, y hasta aquí llegamos. Y creemos que es una de las cosas más importantes que debe tener la gente presente a día de hoy. Muy bien, de acuerdo. Bueno, vienes a subrayar lo que había comentado Javier, ¿no? Has añadido que a mí me parece muy importante ese concepto, lo de la capacidad de iniciativa unido al compromiso, ¿no? El querer crecer profesionalmente también con una empresa, ¿no? Que la propia empresa te lo va a facilitar si realmente pones ganas, ¿no? Yo creo que por mucho que lo digamos, bueno, pues va a ser poco, ¿no? Pero bueno, es un tema a lo mejor que se tendrá que abordar desde muchas esferas sociales y veremos en qué queda. Hugo, cuéntanos un poco qué perfiles, qué habilidades, ya que se han tocado, qué habilidades transversales también pedís a los profesionales que quieren trabajar en planta FAR. Por no hacerme repetitivo con lo que dicen mis compañeros, que sí es verdad que yo creo que todos los que estamos relacionados con el tema de recursos humanos y la selección de personal, detectamos claramente un problema de actitud en los nuevos profesionales o la nueva incorporación de profesionales al mercado laboral. También entiendo que desde el punto de vista de las empresas, también tenemos que hacer un poco de autocrítica y cómo no somos capaces de lograr la identificación de los trabajadores con la propia empresa, ya sea a través de participación un poco más activa, darles determinados roles, ser capaces de generar carreras profesionales para los trabajadores. Si es verdad que existe ese problema de actitud, yo creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica desde las propias empresas, cómo no conseguimos motivar a nuestros trabajadores para que no logren ese tipo de identificación. Y desde el punto de vista de las empresas agroalimentarias, que somos los que ahora mismo estamos hablando, entiendo que tenemos algo a favor para lograr todo eso. Nosotros estamos en áreas más o menos rurales o despobladas. Vuelvo otra vez a aplicar el concepto de la España vaciada. Entonces, fomentar esa sensación de arraigo de los trabajadores, fomentando trabajadores que sean de la zona y del área de generación económica de riqueza de la zona de influencia de la empresa, sí nos permite que exista una mayor identificación del trabajador con la empresa. Entiendo que estos problemas de actitud también los sufrimos, pero entiendo que los mitigamos porque somos más capaces de lograr ese punto de identificación de los trabajadores con la empresa. Muy bien, bueno, has venido a completar un poco la reflexión que estamos haciendo, ¿no? IDZ, por cierto, también está intentando lanzar, lo que pasa es que lo estamos haciendo en el momento con empresas TIC, pero estamos intentando lanzar un programa que se llama así, el compromiso de las empresas con sus trabajadores, ¿no? Yo aprovecho lo que has comentado, Hugo, para más adelante volverme a ponerme en contacto contigo y con los compañeros que están presentes, porque, bueno, esa es otra labor que se puede hacer, ¿no? Y que entendemos que se debe hacer.
por cambiar un poco el sentido rotativo de las intervenciones, voy a pedirte de nuevo que ahora respondas tú. Os había, si os acordáis, preguntado, que no sé si es el caso, pero bueno, si tenéis una previsión de que vuestras plantillas crezcan, si no en lo que queda de año para 2022, me comentáis un poco eso. Y quería aprovechar a preguntaros, porque es algo que interesa sobre todo a los asistentes más jóvenes, los recién titulados que vengan de la FP o de la universidad, ¿no? ¿Cómo son vuestros procesos selectivos en las empresas, ¿no? Bueno, que lo contéis, aunque sea de una forma somera. Te cedo de nuevo la palabra, Hugo. Cuéntanos. Mira, relacionado con las previsiones de contratación de personal, sí es verdad que yo creo que es un proceso que nos ha pasado en toda la industria agroalimentaria, que este tema es verdad que ahora más o menos se está estabilizando otra vez, pero es verdad que este tema de la pandemia, nosotros como industria agroalimentaria siempre fuimos considerados actividad esencial. Durante la pandemia no hemos parado y creo, no sé si mis compañeros lo corroborarán, se ha producido un incremento de consumo de los productos agroalimentarios, ya sea porque la gente pasa más tiempo en casa, las tendencias de consumo han sido diferentes, entonces nuestro nivel de actividad no se ha visto lastrado por el tema de la pandemia, sino que en unos casos, o por lo menos hablo desde nuestra experiencia personal, se ha visto incrementado. Entonces, las necesidades y planificaciones de contratación de personal, nosotros sí tenemos previsto para este último trimestre del año y principios del año 2022 contratar personal. Evidentemente, el perfil de personal que ahora necesitamos va más relacionado con perfiles de fábrica, por así decirlo, para que todos nos entendamos. Por complementar un poco lo que me preguntabas anteriormente, yo no querría más enfocarme qué necesidades o qué tipo de profesionales o en qué áreas yo creo que puede necesitar la industria agroalimentaria profesionales, que yo creo que en los momentos que estamos viviendo de una incertidumbre económica y de relaciones comerciales, como yo creo que no habíamos pasado antes, que el elemento disruptivo que ha pasado con la situación del coronavirus ha cambiado totalmente las tendencias y la forma de trabajar que teníamos antes, desde el punto de vista de la logística, de las relaciones o del flujo de movimientos de mercancías. Nosotros que somos una empresa importadora y exportadora, lo estamos sufriendo. El incremento del importe de los fletes, las demoras en el flujo de las mercancías, cosas que antes tardaban 30 días en venir, ahora tardan 90 días. Yo creo que se requieren profesionales que puedan gestionar todo ese tipo de problemas que ahora estamos afrontando las empresas. Otro tipo de profesionales o otro tipo de área que yo creo que puede ser muy interesante y que las empresas agroalimentarias, por supuesto que controlamos, pero yo creo que todavía vamos a reforzar en próximas fechas, van a ser el tema de los controles que tenemos que hacer a nuestros productos. Controles de calidad no solo referido ya a la materia prima que nos entra dentro de nuestras instalaciones, no estoy hablando solo de análisis físico-químicos y microbiológicos de las mercancías que recibimos, sino incluso de lo que podríamos decir el control integrado de los cultivos, que se refiere al trabajo de campo, al trabajo junto con nuestros partners, en nuestro caso con los agricultores, en la orientación de el tema de cuándo tienen que cosechar, yo creo que ellos lo conocen mejor que nosotros, pero qué fitosanitarios tienes que utilizar para que el producto sea conforme y cumpla los requerimientos que nosotros necesitamos, qué fertilizantes o qué tratamiento del suelo tienes que tener para que no tengamos problema. Todo ese tipo de perfiles yo creo que son muy valorados en las empresas y yo creo que la industria agroalimentaria incluso tiene que estar más fomentado y yo creo que en eso, yo creo que todas las industrias agroalimentarias nos vamos a reforzar. ¿Nos podías agregar algo sobre los procesos de selectivos que seguís en Planta FAR? ¿Son relativamente sencillos? Los procesos de selección, mira, como al final los procesos de selección que nosotros los tenemos un poco divididos en el sentido de si requiere algún tipo de especialización el proceso de selección que nosotros requerimos. Nosotros somos conscientes que nuestros trabajadores, por así decirlo, de fábrica, sí requieren un tipo de habilidades, ya sea carné de carretillero para el movimiento de mercancías, si tienen conocimientos de carné de manipulador de alimentos también es muy valorado, pero
entendemos que no requiere una especialización más profunda. Ese tipo de procesos de selección nosotros tenemos creada como una bolsa de empleo donde damos prioridad a la gente que tiene raíces en el área donde nos movemos, en la zona, porque como anteriormente, y a lo mejor me hago muy repetitivo, la sensación de arraigo que te permite estar en un área rural o en un área despoblada o en un área inferior a 5.000 habitantes, yo creo que eso es una de nuestras finalidades de la empresa. Fomentar esos lazos y ser un motor económico para esa zona. Y dentro de los procesos de selección que podamos hacer de trabajo especializado o de perfiles especializados que ya requieran cierta especialización, pues acudimos, si no logramos dentro de las bolsas de trabajo y de los currículums que nosotros recibimos, pues a lo mejor acudimos a publicar algún tipo de oferta en algún portal de estos de empleo vía internet para ver si podemos captar ese tipo de profesionales que no entren dentro de nuestro radar, que yo creo que ahora todas las empresas tenemos un radar muy amplio porque recibimos mucha cantidad de currículums. Muy bien. Alfonso, cuéntanos en Legumbres Hugo qué previsiones hay y bueno, cómo son esos procesos selectivos en vuestra empresa a la hora de incorporar nuevos profesionales. Muy bien, pues bueno, un poco nosotros, derivado del origen de nuestra actividad, tenemos una demanda muy estacional y una actividad de negocio muy estacional. Entonces, realmente nosotros nos preparamos un poco antes de la llegada, por así decirlo, si le queremos llamar así, de la época de alta demanda, que comienza con el frío, con el cambio del tiempo, y a partir de ahí nosotros tenemos es cuando comienzan nuestros picos de actividad. Digamos que ahora, a principios de septiembre, nosotros ya comenzamos con prácticamente una plena producción, por lo que ya nos hemos preocupado de cubrir los puestos vacantes, y un poco con la llegada del verano baja nuestra demanda y por lo tanto baja nuestra actividad. Entonces nosotros tenemos que jugar con esa previsión de tiempos. Realmente el incremento, descenso de la plantilla, ahora un poco como comentaba Hugo, ya una vez estabilizado el mercado, por así decirlo, o un poco estabilizado, a lo mejor todavía no está estabilizado, pero similar, nosotros tampoco hemos sufrido una disminución en nuestra actividad y realmente deriva simplemente de necesidades de demanda, que como nuestro principal arma ahí debe ser la anticipación. Y en cuanto a los procesos de selección, tenemos un poco derivado en tres vías o tres formas, si así lo queremos denominar. Una de ellos es nuestra propia base de datos interna con gente de la zona, que utilizamos muy regularmente. Para nosotros es muy importante el puestos de mando, la promoción interna, principalmente prima sobre cualquier otro tipo de selección. Y en tercer lugar, en determinados puestos a lo mejor que así lo requieran, puesto más especializado o más difícil de encontrar, no sería la palabra difícil de encontrar, sino que necesitas otro tipo de asesoramiento, recurrimos no con cierta frecuencia, pero sí regularmente a consultoras externas para que nos provean de ese tipo de perfiles. Eso sería un poco, que creo, un resumen muy generalizado, pero bien puntualizado sobre nuestra actividad. Muy bien, muchas gracias. Javier, cuéntanos desde la Activer qué previsiones y cómo desarrollar los procesos de selección para la incorporación de nueva plantilla. Bueno, pues muy en la línea de lo que han comentado Alfonso y Hugo, ¿no? Nosotros tenemos una plantilla bastante estable. Además, estamos orgullosos de que sea así, porque podemos decir con orgullo que es prácticamente imposible que nadie se marche de aquí por ninguna causa. De hecho, no pasa. Las personas que entran a trabajar aquí permanecen durante muchos años y eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Y una señal de que están a gusto y de que las cosas se hacen razonablemente bien. Pero sí es verdad que a lo largo del año no tenemos tanta estacionalidad como la que comentaba Alfonso, posiblemente somos más estables en ese sentido y tenemos necesidades prácticamente a lo largo de todo el año. No son grandes necesidades, pero sí que las tenemos. Básicamente lo que buscamos es perfiles, como decía Hugo, de fábrica. Perfiles técnicos de laboratorio, FP de mecanizado y FP de otras ramas, electricidad, que puedan aportarnos conocimientos especializados en la fábrica. Hoy en día yo creo que en casi todas las industrias y en la agroalimentaria cada vez más ya no son los trabajos físicos que se podían desarrollar hace años, son trabajos mucho más orientados al control, al conocimiento, al dato
y a comprobar que todo está sucediendo como están los protocolos y los procedimientos y como está marcado para dar la máxima calidad, ¿no? Y luego, yendo al tema de nuestros procesos de selección, bueno, lo que intentamos es que sean simples y además percibidos como simples por las personas, ¿no? Al final, hoy en día, ponerse en contacto con las empresas es bastante sencillo. Tienes las redes sociales, tienes las páginas web, puedes enviar el currículum de mil y una maneras. Sigue existiendo el método tradicional de venir un día por aquí y traer el currículum y si firmas la protección de datos, etcétera, pues lo recogeremos y no habrá ningún problema. Y eso es relativamente sencillo. Nosotros lo que intentamos en los procesos de selección es que las personas entiendan que lo que queremos es conocerles. Y por eso el principal consejo que le damos a todo el mundo es que vengan tranquilos y como son ellos. Siempre procuramos hacer entrevistas personales de las personas que quieren acceder a un puesto de trabajo. Comprobamos un poco sus credenciales en cuanto a titulaciones, etcétera, para ver que se adaptan a lo que necesitamos, la experiencia que tienen y un poco la trayectoria. Y también le recomendaría a todos los candidatos que son las referencias. Es algo que se está perdiendo mucho y para nosotros sigue siendo muy, muy importante. Dices, oye, yo es que nunca he trabajado en ningún sitio de mi formación. Bueno, pues tendrás referencias de tus profesores del centro formativo y si has estado en otros trabajos anteriormente, pues de los otros trabajos. Al final es importante, uno va dejando un rastro por allí por donde pasa y también es importante que si ha sido positivo, pues lo pongas en valor en una entrevista porque va a contar y mucho el saber que en otros sitios han estado contentos con el trabajo que esa persona ha desarrollado. Y luego ya digo, intentamos sobre todo conocer al profesional y conocer a la persona. Al fin, nosotros lo que tenemos muy claro es que antes que un técnico de calidad con una determinada titulación o un FP2 de mecanizado, lo que estamos contratando es una persona. Y lo que queremos es que esa persona responda a una serie de valores y principios que nosotros tenemos aquí, que son transparencia, humildad, el hacer las cosas bien, que los errores hay que reconocerlos y rectificarlos, etcétera, etcétera. Al final, en ese mix es donde se produce la contratación de la persona que encaja con esos valores sobre todo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, me han parecido unos consejos excelentes los que has proporcionado, sobre todo en el tema de la entrevista, ¿no? Aprovecho a comentar que ISDEF organiza pues, pequeños microtalleres, sesiones grupales, tanto con carácter presencial como virtual, para precisamente proporcionar consejos y orientación a la gente y enfrentarse con éxito a las entrevistas de trabajo, ¿no? Porque, como bien decía Javier, muchas veces, sobre todo la gente joven, pues llega a esas entrevistas o incluso en el currículum y apenas aporta nada pensando que su bagaje es mínimo y nada pueden decir, ¿no? Y sin embargo hay, pues eso, ¿no? Pequeños consejos como los que dice Javier, que son importantes, pues incluso sobre, yo qué sé, haber realizado labores de voluntariado o cosas similares que pueden ayudar a la persona que nos entrevista a conocernos, ¿no? Insisto en que desde ISDEF organizamos periódicamente talleres de ese tipo, de cómo afrontar entrevistas de trabajo, cómo aprovechar las redes sociales, y os invito a que los conozcáis a través de nuestra página web. Un poco para ir concluyendo, yo no sé si me está entrando en chat alguna pregunta. Os quería plantear un poco un escenario de futuro relativamente cercano. Todos sabemos que estamos viviendo un cambio de paradigma, ¿no? Habéis mencionado que, bueno, pues pedís perfiles más o menos tecnificados, que puedan venir de la formación profesional, con conocimientos en temas de calidad, etcétera. Pero pensando un poco en el futuro, Hugo mencionaba pues, el tema pues, de los datos, ¿no? Que eso yo creo que es importante en cualquier tipo de industria. Pensando en el futuro un poco de vuestra industria agroalimentaria, ¿qué tipo de formación, en qué tipo de formación pensáis que deberían incidir las personas que quieran trabajar en esa industria, aparte de lo que es la oferta formativa reglada que ahora mismo existe? Javier, por empezar de nuevo con el que finalizó, cuéntanos ahí un poco tu opinión o tu perspectiva. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos una opinión un poco particular, no sé si el resto la compartiréis. Lo que estamos observando ahora es un poco de desmotivación en las personas, ¿no? Es decir, hay muchas personas que ahora vienen y nos dicen, bueno, jolín, ¿para qué voy a estudiar esto o aquello o formarme en esto o aquello si es que no hay trabajo, si es que casi da igual? O si es que... Entonces, bueno, pues fruto un poco a lo mejor del momento que estamos viviendo social, pues también se está trasladando un poco a las generaciones más jóvenes este desánimo a lo mejor, ¿no? Y es muy importante también el tema del arraigo que decía Hugo y comentaba, ¿no?
Al final no es fácil quedarse en León a día de hoy trabajando en la industria, no es sencillo, pero sí es posible. Entonces, yo lo primero que diría a las personas hablando un poco del futuro es que no se desanimen, que todas las cosas son cíclicas, todos los países, las empresas, las personas pasan por momentos más buenos y más malos y lo que tienen que hacer es prepararse al máximo. Que nadie piense que no va a valer de nada el hacer una diplomatura, una licenciatura, bueno, o grados, como se llaman ahora, o el hacer una formación profesional, o el haber hecho un FP e ir al superior. Que nadie piense eso. Mientras más preparado estás, mientras más conocimiento tienes de cualquier tema, mientras más especializado estás, más fácil es que vayas a encontrar un buen trabajo y además un trabajo muy parecido al que tú quieres tener. Eso para nosotros es muy importante. La formación además le da a las personas más libertad en el sentido de que te prepara para tomar mejores decisiones. Mientras más preparado estás, más entrenado estás para tomar mejores decisiones en los momentos difíciles o los momentos en los que tienes que hacerlo, ¿no? Eso es muy importante para que todo el mundo lo tenga en la cabeza y no se deje llevar por el momento coyuntural, porque decisiones que ahora personas jóvenes pueden tomar con 18, 20, 23 años, me da igual, les pueden condicionar mucho el futuro y pueden arrepentirse luego más adelante, ¿no? Prever el futuro del sector o de la industria en general es muy difícil, porque ahora lo que estamos es una época de incertidumbre y eso es lo que tiene que acostumbrarse la gente, a que ahora vivimos en una época de incertidumbre y eso es lo que es seguro, el que va a haber incertidumbre durante un tiempo grande. Entonces, en lugar de un rechazo o de una desmotivación, lo que hay que hacer es saber gestionar eso. Lo que hay que hacer es pensar en cómo durante estos años que va a haber incertidumbre o hasta que cada uno encuentre un lugar profesional donde quiera estar, puede gestionar esa carrera profesional o esa primera entrada al mundo laboral, ¿no? Pensar en lo que va a ser la industria dentro de unos años es muy complicado. Desde luego lo que se está tendiendo cada vez más es a la especialización, a la máxima calidad de los productos y además a producir a unos precios muy razonables, porque hoy en día las personas no están dispuestas a pagar mucho por lo que se considera básicos de la cesta de la compra, ¿no? Y eso pues, va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Entonces, bueno, serían esos un poco los consejos que podríamos darles a todas las personas que nos están escuchando hoy. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que me parecen consejos excelentes. Yo trabajamos también mucho con los institutos, con los chavales que están finalizando la ESO y bachiller, pues de cara a ofrecerles información que les pueda ayudar en su, bueno, pues en la elección de su vocación profesional. Lo que dices, Javier, me invita casi a decirte que te ficharíamos como coach, ¿no? O una cosa así, porque es que no... Bueno, y lo que han dicho tanto Alfonso como Hugo, no dais, vamos, puntadas sin hilo, ¿no? Todo lo que comentáis yo creo que es tremendamente acertado, ¿no? Y esos temas que habéis comentado antes de la actitud, o lo que has dicho tú ahora, ¿no? De no desanimarse o de ser capaz de ser flexible y afrontar estos tiempos de incertidumbre, me parece que es algo importante y que no estaría más decírselo a esos chavales jóvenes que están ahora a punto de concluir sus estudios y enfrentarse a un grado en la FP o en la universidad, ¿no? Hugo, cuéntanos un poco, bueno, pues cómo veis desde Plantafar ese futuro y qué aconsejarías en el tema de formación. Yo no sé si, por ejemplo, en vuestro sector el tema de idiomas tiene su importancia. Tú antes mencionaste el tema también de la tecnología. Cuéntanos Hombre, tu opinión. sí. Permíteme que me parece muy osado dar consejos ahora mismo a nadie sobre qué estudiar y cuál puede ser su vocación profesional, porque yo creo que lo que todos somos conscientes y como bien ha apuntado Javier, lo que está claro es que estamos en un mundo muy cambiante y el entorno en el que nos movemos va a cambiar. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la famosa frase que no entiendo que no es nuestra época, pero que ahora los chavales escuchan, que es los puestos de trabajo de dentro de 10 años todavía no están creados. Eso lo que refleja es claramente que estamos en un entorno evolutivo, que evoluciona constantemente. Entonces, tenemos que ser capaces de trasladar esa flexibilidad que nosotros tenemos que tener, esa capacidad de, lo que decía Javier, formación continua. Necesitamos estar formados constantemente y cuanto mejor formados estemos, mejor, e incluso intentar cada vez especializarnos más, porque el mercado va a que cada uno tenga mayores conocimientos, pero de áreas cada vez más especializadas, porque el entorno de las tecnologías promueve que ya no necesites tener una visión global de todo el negocio, porque
tienes tantos inputs ahora en las empresas de análisis de información y de información global de determinadas áreas que ya no necesitas tener esa visión tan global, sino que necesitas una especialización dentro de tu departamento o dentro de tu sector. Y relacionado con perfiles profesionales, yo creo que ya lo había mencionado anteriormente. Yo me gustaría poner sobre la mesa una cosa que afecta a toda la industria, pero por supuesto a la industria agroalimentaria yo creo que incluso más, porque somos los principales interesados, que es el tema de la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad. Sostenibilidad desde el punto de vista social, pero fundamentalmente ahora lo que está de moda, y yo creo que no es una moda, sino que es una realidad, estaríamos hablando de la sostenibilidad medioambiental. Yo creo que es un parámetro que empieza a ser cada vez más emergente en toda la industria. Yo creo que hablamos de la industria, yo creo que dentro de la industria agroalimentaria, dentro de poco va a ser uno de los factores, como hace unos años surgió el tema de los sistemas de calidad. Este es un proceso imparable, el tema de la sostenibilidad medioambiental, y va a ser una de las áreas, que a lo mejor es una de las oportunidades laborales o una de las nuevas áreas que se puedan generar dentro de las empresas, la gestión de esta sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias, Hugo. Alfonso, si quieres agregar algo por tu parte. Bueno, un poco siguiendo la línea que dice Hugo, que me parece muy razonable y muy lógico, es muy difícil aconsejar ahora a alguien qué estudiar o cuál puede ser su vocación. Lo que yo podría aportar, o me parece razonable aportar a la gente que nos está escuchando, es qué áreas, desde nuestro punto de vista o de nuestra experiencia, han tomado una cierta importancia, una cierta relevancia. Ha crecido mucho las áreas de logística, de calidad, de metodología Lean, de tecnología, ¿cómo definir? De sistemas de procesos de la información, ingeniería de procesos. Todas esas áreas están en auge y están tomando, yo creo que principalmente, me atrevo a hablar de la industria agroalimentaria, pero quizás también a las demás. Creo que van a tener relevancia en los próximos años. El ambiente cambiante en el que estamos es un poco impredecible y es difícil, pero basándonos en la experiencia, pues es un poco lo que podríamos recomendar. La especialización, nunca será poca la formación, en eso tiene completamente la razón Javier, nunca será poca, nunca será suficiente, no os desaniméis a formaros, a continuar aprendiendo, partes que nos puedan gustar menos. Una cosa es, yo siempre incido mucho en lo mismo, una cosa es la parte práctica o la parte teórica que tú estás estudiando sobre algo y luego llega el momento del desarrollo de esa parte teórica que puede que no te haya gustado nada y a la hora de ejercerlo te cambie por completo. O sea, nunca deseches una formación porque pienses que a priori no te va a gustar. Puede que luego no la necesites, pero puede que la necesites y puede que hasta te guste. Y un poco mirando hacia el futuro, ¿qué pensamos hacia nuestra parte del sector? Pues pensamos que las legumbres van a jugar un papel muy importante en la alimentación, como fuente de proteína, como fuente de proteína alternativa. Y la gran diferencia que vemos de aquí a unos años es el consumidor. Cada vez va a existir un consumidor más informado, cada vez va a existir un consumidor con más exigencias, que nos va a pedir transparencia, nos va a pedir experiencia, nos va a pedir precio, nos va a pedir claridad. Entonces, todo ese conjunto va evolucionando un poco con las formaciones que creo que he comentado antes. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Bueno, nos hemos acercado un poco a la parte de esta actividad, de esta mesa, que es quizá la más interesante, ¿no? Que es la centrada en las posibles preguntas, en las cuestiones que nos quieran plantear los asistentes. Luisa, no sé si a través del chat alguna persona ha formulado alguna cuestión y si no, pues bueno, a partir de ahí pues podemos también, alguna persona que quiera intervenir a micro abierto, pues que lo pueda hacer. Tenemos una pregunta, no sé si quieres que la realicemos ahora o al final de la reunión. ¿La traslado ahora mismo? Sí, sí, sí. Venga. Pues José María Castellanos nos pregunta que cómo plantean el tabú de las personas mayores de 40 años con cierta trayectoria a la hora de seleccionar personal.
Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque yo creo que en esta época es tremendo ver que si antes se decía que una persona de 60, 55 años ya pues estaba casi fuera del mercado de trabajo, si se quedaba en desempleo, pues cada vez se va bajando más la edad, ¿no? Y eso es un reto que algunas empresas están afrontando y asumiendo y otras no. Querría saber vuestro punto de vista y si en vuestras empresas hay una oportunidad a la gente que se quiere reciclar o que ya con cierta edad se quiere incorporar a vuestra industria. No sé, el que quiera. Hugo, que estoy viendo que te mueves un poco tú mismo. Esto es el que se mueve no sale en la foto. Pues mira, me parece una pregunta muy interesante, pero utiliza una palabra que no me gusta, que es la palabra tabú. No, entiendo que tenemos que normalizar la situación de profesionales mayores de 40 años que quieran buscar una alternativa laboral o incorporarse de nuevo al mercado de trabajo. Yo creo que necesitamos normalizarlo, no tiene por qué ser ningún tabú, ni marcar un rango de edad que yo creo que socialmente tenemos de, como seas mayor de 45 años, tus oportunidades laborales ya disminuyen muchísimo. No, yo creo que las empresas tenemos que normalizar, son profesionales que aportan experiencia, diferentes puntos de vista que siempre son enriquecedores para las empresas porque muchas veces creemos tener la razón o creemos que trabajamos de la forma adecuada y evidentemente la forma en la que trabajamos funciona, pero alguien que venga nos aporte otro punto de vista diferente, nos aporte una experiencia ya no tiene que ser incluso del mismo sector, sino de otros sectores, es muy valioso para las empresas y yo considero que no es para nada un tabú el tema de la contratación de profesionales mayores de 40 años. Javier, tú mismo. Coincido 100% con lo que dice Hugo, ¿no? Yo creo que en las empresas no miramos el DNI cuando vamos a contratar a una persona. Luego también es entendible lo que dice José María. La estadística dice que las personas de más de 40 años pues tienen una posibilidad de entrada al mercado laboral más baja, etcétera. Pero yo lo que le diría a José María, que es el que ha hecho la pregunta, es que tú no eres la estadística. Tú lo que eres es una persona que tienes que tener una serie de formación, de conocimientos, de características personales y es lo que tiene que ir o cómo tienes que ir a las entrevistas o a las empresas para ofrecer tu trabajo. Al final, a ti no te puede definir una estadística. Y luego también es importante que yo creo que hoy en día las empresas nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que las personas pueden aprender a cualquier edad. Y eso es importante. Y que es la actitud con C, como decía al principio, lo que marca la diferencia. Desde luego, no creemos en ese estigma de a partir de una determinada edad y lo que sí pensamos es que las personas deben intentar acceder a los puestos de trabajo que creen que son más convenientes para ellos a cualquier edad. Muy bien. Alfonso. Bueno, pues yo le diría, y la verdad como lo siento, y lo ligaría a la parte que comentábamos al principio de la reunión, una persona que tenga compromiso y una persona que tenga ganas de trabajar, la verdad que nosotros nunca plantearíamos un problema por la edad. O sea, que lo tenga muy claro, que lo que hace falta son ganas de trabajar, el poder aportar algo a la empresa a la que te quieres incorporar, no tener miedo por la edad y al contrario, tratar de hacer valer tu fuerte de la edad, que es el aportar una experiencia, el aportar unos conocimientos, el aportar una solidez. No, en nuestra empresa, por ejemplo, coincido plenamente con Hugo, no me gusta para nada la palabra tabú, en absoluto, y creo que se puede desperdiciar una rama de gente, un número de gente muy grande poniéndose tabú. Gente que puede aportar muchísimo a las empresas, que puede traer un conocimiento de años, que puede aportar solidez, que puede aportar templanza. Al contrario, por nuestra parte, la verdad que es que al contrario, y jamás lo estableceríamos ni dejaríamos que se transmitiese eso. Creo que debe girar un poco la actitud, si aquí lo queremos decir, y ver que el tener esa edad también puedes aportar cosas muy importantes que a lo mejor con otras no. Puede ser un plus hacia ti. Es decir, al contrario. Por nuestra parte, desde luego, al contrario. Bueno, yo creo que sí se ha dado respuesta a esa pregunta que nos formulaba José María, ¿no? Luisa, no sé si hay alguna más, una pregunta pendiente más en el chat. Sí, nos pregunta ahora Catelín Lima
cómo plantear el problema de la experiencia cuando, bueno, la experiencia que piden las empresas a personas que no la tienen. O sea, que si se forman en una rama determinada, esa empresa, claro, no les da esa oportunidad de entrar. Entonces, ¿cómo pueden conseguir esa experiencia que se demanda? Bueno, en este caso es dar la vuelta a la pregunta anterior, ¿no? Es la persona que es recién titulada o recién salida que solo va con su papelito allí y cómo le dais esa chance. No, esta pregunta prácticamente nos sale en todas las mesas, en todas las mesas redondas de todos los sectores y creo que Luisa está sintiendo. ¿Qué respondéis a estas personas cuando en muchos de los puestos que se suelen ofrecer se pide experiencia? Javier. Bueno, yo creo que hay muchas opciones ahora. Ahora hay una colaboración importante público-privada que facilita que en muchos centros de formación o a través de organizaciones o instituciones pueda haber becas, pueda haber formación dual, que ahora está cambiando y también va a ser muy interesante esa posibilidad. Y en cualquier caso, yo creo que también las empresas estamos abiertas 100% a contratar a personas que, aunque no traigan experiencia, y volviendo a lo que comentábamos antes, sí traen un bagaje anterior. Al final, si tú traes buenas referencias de los centros donde has estudiado, si has participado en actividades de voluntariado o en otras cosas que demuestren que tienes actitudes que pueden servir para la empresa, seguro que vas a tener la oportunidad. Evidentemente, cuando no tienes experiencia laboral, pues los puestos de trabajo a los que puedes optar son de formación y puestos de trabajo en los que se requiere menos capacitación para poder ir subiendo luego paulatinamente. Pero yo sobre todo me centraría en las posibilidades de colaboración que hay entre los centros educativos y las empresas, que hay un montón de convenios firmados. Yo creo que casi todas las empresas del sector industrial tenemos convenios firmados. Y luego las iniciativas que desde la parte pública también se ponen en marcha para fomentar el empleo de determinados colectivos, personas jóvenes, etcétera. Yo creo que ahora hay más oportunidades que nunca en ese sentido y sí que hay que tener esa insistencia y esa tenacidad para poder no desanimarse cuando llamas a una puerta y se te cierra, ¿no? Porque seguramente habrá otra que sí se abra. Mucha pregunta, has mencionado la formación profesional dual, a ver si en alguna de vuestras empresas os habéis planteado el sumaros a una iniciativa de ese tipo o algo similar, ¿no? Aprovechando a contestar esta pregunta. Hugo, te cedo la palabra. Sí, es verdad que antes planteábamos el tema de los mayores de 40 años, ahora planteamos el tema de los trabajadores sin una experiencia. Como decía Javier, ahora existen muchas herramientas de colaboración de las empresas con entidades de formación, dígase formación profesional, universidades, donde habilitan la posibilidad de adquirir cierta experiencia. Sí, es verdad que yo creo que depende de los perfiles que esté buscando la propia empresa. Yo creo que las empresas de determinados perfiles, la experiencia, yo creo que hay veces que no es un pilar fundamental, porque yo creo que todos somos conscientes de nuestra propia especificidad dentro de las actividades que realizamos. Sabemos que vamos a tener una curva de aprendizaje muy alta al principio, incluso gente con alta formación y con experiencia, porque yo hablo de mi caso. Seguro que todos los profesionales que hay aquí, ninguno está familiarizado con las plantas aromáticas, con las infusiones. Entonces, evidentemente, una curva de aprendizaje siempre se va a necesitar. Nadie va a tener experiencia en esto. Entonces, yo diría que depende más de si el perfil es un perfil de cierta cualificación o de cierto nivel de responsabilidad, que ahí a lo mejor sí requiere cierta experiencia, pero si no, la experiencia yo no lo considero como un factor fundamental a la hora de seleccionar determinados perfiles profesionales. Muy bien, gracias. Alfonso. Pues lo que le podría comentar a esta persona es que, por ejemplo, en nuestra empresa apostamos en muchas ocasiones por la formación, el formar a una persona y que aprenda los valores de tu empresa y los principios de tu empresa desde el comienzo, también es una cosa muy importante, o por lo menos que nosotros valoramos mucho. Tiene que tener presente lo que comentaba un poco Javier, los perfiles a los que puede optar y que lógicamente hay que empezar por el principio. Es decir, no se puede comenzar optando a puestos en los que se requiera experiencia. No hay que tener miedo en cómo adquirir esa experiencia, no hay que tener miedo en que sea de una rama un poco diferente, pero luego me pueda acercar a la que quiera. Nosotros tenemos un punto de vista en ese aspecto muy amplio y nos gusta formar a la gente
la gente, creo que todos debemos entender que el formar también es una apuesta por parte de ambas partes, es una apuesta por parte de la empresa, así como también es una apuesta por parte de la persona que entra a trabajar, porque puede llegar a ocurrir la situación, y yo creo que a todos nos ha ocurrido, que realmente no le guste el área en la que la estés formando, o que realmente no se llegue a desarrollar, o puede que consigas un gran profesional. Es decir, no me gusta que la gente se desanime, no me gusta que la gente... Es que me piden siempre experiencia, es que nosotros también nos lo han comentado. Adelante y acepta la experiencia que te ofrezcan. No te dé miedo, no te eches hacia atrás y piensa que, por lo menos desde nuestra parte, desde nuestro punto de vista, hay empresas que estamos muy abiertas a formar a la gente. O sea, al contrario. Igual es interesante, aprovecho a comentarlo, ¿no? Como apunte complementario, que cuando las personas se dirigen a las empresas, pues mandando un currículum o una carta de presentación, que siempre conviene que acompañe a ese currículum, pues a lo mejor mencionarlo, ¿no? Que se está dispuesto a formarse, sobre todo cuando se trata de personas jóvenes que tienen poca experiencia, ¿no? Que de alguna forma quien recibe esa carta o ese currículum pues capte ese interés, ¿no? Y esa actitud proactiva. Luisa, no sé si hay más preguntas. De momento no se ha animado la gente a hacer No más. sé si alguien querría, pues eso, a micro abierto, pues hacerlo abiertamente. Si no, pues bueno, siempre es un poco impredecible calcular el tiempo de duración de las mesas, pero bueno, iríamos ya concluyendo. Bueno, pues parece que no entra en chat ninguna pregunta nueva. Bueno, pues nada, me queda despedir este evento de hoy, darles las gracias a todos los asistentes, invitarlos a la próxima mesa que iremos anunciando a su debido tiempo y muy especialmente quiero agradecer la presencia de Hugo, Alfonso y Javier y hacer un doble agradecimiento porque además de que hayáis estado aquí y nos hayáis cedido vuestro tiempo tan valioso, pues es que lo habéis hecho, vuestras intervenciones han sido tremendamente elocuentes y amenas, vamos. Insisto en que no sé si os ficharemos en el futuro como moderadores o coach porque lo habéis hecho francamente bien. Nada más por mi parte, muchas gracias y bueno, confío que nos veamos pronto y nada más. Podemos dar por concluida la mesa redonda. Por nuestra parte, agradecer la invitación y que estamos disponibles siempre que lo requieran. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.